Hola, mi nombre es Ingrid Dimas, me acompaña mi compañero César Ramírez. Nuestro tema de investigación son los factores económicos y financieros y su influencia en el cierre de la industria maquiladora en el Valle de Sula para junio del 2022. La industria de la maquila inicia en Honduras con la promulgación de la ley constitutiva de la zona libre de Puerto Cortés en el año de 1976, lo que dio inicio al despegue de la industria en Honduras. De hecho, es el sector de la industria maquiladora uno de los principales rubros económicos que mayor valor agregado genera en el país y uno de los más importantes ya que son un gran generador de empleo. Las maquilas surgen en Honduras pues como una necesidad del gobierno para mitigar la pobreza y reducir los altos niveles de desempleo a causa pues de la poca inversión extranjera que ha habido en el país durante los últimos años. En la actualidad, Honduras cuenta con 17 parques industriales en el Valle de Sula, los cuales generan en nuestro país un total de 179.435 empleos. Este dato es para junio del año 2022. Sin embargo, a pesar de esto, pues la crisis económica constante que vive nuestro país y otros factores externos afectan la economía en general y con ello a esta industria maquiladora. Por ejemplo, China posee bajos costos de mano de obra directa y costos de producción, lo que impulsa a que muchas de estas maquilas que se encuentran operando en nuestro país se trasladen a este país que pues le genera mayores utilidades y que sus costos de operación pues son menores. O en el caso de América Latina, que también se ha visto afectada producto de los altos costos laborales y el cambio en los regímenes fiscales, como es el caso suscitado en México, teniendo en cuenta también pues la falta de acceso al financiamiento y otros factores como el encarecimiento de la mano de obra por el aumento salarial, por las reformas que han habido estos últimos años en nuestro país, el costo de la energía eléctrica, la poca competitividad que ofrecen tanto nuestro país como los países latinoamericanos en comparaciones a países del primer mundo como Estados Unidos, China, Australia, entre otros, por lo que consideramos pues conveniente abordar como profesionales de las ciencias económicas el impacto tanto económico y social que esta industria cierre en nuestro país, ya que representa uno de los sectores de exportación más importantes y este estudio pues nos permitirá conocer las implicaciones de la crisis financiera y económica en el país y cómo el Estado debería de abordar la resolución de estos factores que afectan de forma directa a la industria maquiladora hasta el punto en que tienen que cerrar sus operaciones. Teniendo en cuenta además que en nuestro país existen pocas investigaciones actualmente sobre estos factores que desencadenan el cierre de una industria tan importante para nosotros. Mi compañero César hablará sobre el capítulo número 2. Ok, continuando con el capítulo número 2, primeramente tenemos el marco referencial, el cual hemos clasificado tanto en macroentorno como microentorno. En el macroentorno mencionamos diversas o diferentes crisis económicas que se han enfrentado en la región latinoamericana en los últimos años o décadas, ya que en los últimos años ha tenido una caída en el tema de exportaciones de un 2.4% a los mercados tanto de Europa como Asia, principalmente China, y un factor atribuible a esta declive en la competitividad o caída en la exportación es debido al comportamiento del precio, el precio en los servicios y productos, y esto debido a la inflación que hay y ha habido alrededor del mundo. Con respecto al microentorno, mencionamos en Honduras la industria maquiladora, pues entre el año 2019 y 2020 ha presentado una rebaja o una caída del 27% en su valor bruto de producción. Y esto debido a que Honduras aún refleja efectos negativos de recesiones
de crisis económicas, como también ser la pérdida o caída de inversión extranjera en la industria maquiladora, lo cual produce o representa un causal de cierre de operaciones en las industrias maquileras. En segundo lugar, tenemos el marco teórico de la industria maquiladora, a lo cual hemos mencionado dos ejemplos de teorías como ser la teoría de la ventaja absoluta y la teoría post-keynesiana. Y es que la teoría de la ventaja absoluta afirma que el libre comercio es beneficio para el país. Y es que esta misma teoría afirma lo que se importa y exporta de un país a otro y que el gobierno no ejerce ningún tipo de influencia con respecto al libre comercio. Y la teoría post-keynesiana propone una economía donde existen empresas de diferentes tamaños, también donde no existe un solo precio, sino que existe una estructura de precios de acuerdo con las diferentes calidades y tipos de productos. En tercer lugar, tenemos el marco conceptual. En el marco conceptual nosotros detallamos y mencionamos algunas palabras o conceptos claves utilizados como variables involucradas en nuestro informe de investigación referente a los factores tanto económicos como financieros que influyen en el cierre de operaciones, como ser algunas de estas la productividad, el rendimiento, accesibilidad, tasa política monetaria y análisis interno. En nuestro informe pues se ven más detalladamente estos conceptos, como por ejemplo podemos mencionar lo que es la productividad, y es que la productividad es la encargada de medir y calcular la calidad y el total de bienes que se puede producir en la industria o empresa maquilera, y así con cada uno de los conceptos detallados o mencionados en el marco conceptual. Como cuarto legal tenemos, perdón, como cuarto tenemos el marco legal o jurídico. En este marco nosotros mencionamos algunas leyes, normas, reglamentos y estatutos que nosotros utilizamos o que se ven involucrados en nuestro informe, como puede ser la integración económica y el comercio exterior, o mejor conocido como el CIESE, también organismos, ¿verdad? Y de los cuales mencionamos algunos decretos de la Secretaría de Industria y Comercio, y también algunas leyes, normas y regulaciones que las encontramos dentro de la Ley de Inversiones de 1992, como ser el decreto número 8092 y, y demás. Como último tenemos lo que es el marco filosófico. En este marco nosotros mencionamos dos teorías, como ser la teoría neo-keynesiana y la teoría de la ventaja competitiva de las naciones. La teoría neo-keynesiana es una teoría brindada por John Maynard Keynes, la cual sostiene que los choques o cambios en la demanda son las causas principales de las fluctuaciones económicas. Y la teoría de la ventaja proporcionada por Michael E. Porter hace relevancia después de la hegemonía del enfoque macroeconómico tradicional sobre los enfoques de los efectos económicos en los territorios de América Latina y sus ajustes estructurales desde la década de los 80. Va a continuar mi compañera con el capítulo número 3. Nuestra matriz de validación pues nos permite o desglosa los factores que vamos a analizar. En este caso pues nuestro problema ya había sido determinado como aquellos factores económicos y financieros y cómo su influencia afectan en el cierre de la industria maquiladora, los que nos lleva a formularnos la pregunta en la manera en que cómo
o en qué medida influyen estos factores económicos y financieros en el cierre de operaciones de la industria maquiladora en el Valle de Sula, a través de preguntas de investigación como ser en qué medida la competitividad y el entorno económico influyen en el cierre de operaciones de las industrias maquiladoras en el Valle de Sula, qué factores financieros afectan y desencadenan el desplazamiento de las zonas industriales a otros países, cuál es la relación de los costos de producción en la situación económica financiera de la industria maquiladora y si existe un plan de mejoramiento en relación a la situación económica y financiera de la industria maquiladora en el Valle del Sula, teniendo como objetivos específicos determinar estos factores que influyen en el cierre, identificar si la crisis económica en Honduras conlleva la salida de esta industria y analizar la competitividad de Honduras en el mercado internacional como un factor causante del cierre de la industria maquiladora. Además de evaluar los costos de producción que involucran la industria maquiladora como factor causante del cierre de operaciones en el Valle de Sula. Nuestro diagrama de variables pues están determinados pues siempre por nuestro tema de investigación, que son aquellos factores económicos y financieros que influyen en el cierre de la industria maquiladora. Nuestra variable está dividida en dos variables, nuestra variable dependiente, que es el cierre de la industria maquiladora, donde se desglosan aquellas microvariables como sea el financiamiento, la competitividad y la accesibilidad. Nuestra variable independiente que está determinada por los factores económicos y financieros que están englobados por el impacto económico, los costos operacionales y el rendimiento. Nuestra hipótesis nula está determinado por los factores económicos y financieros, teniendo en cuenta que estos no influyen en el cierre de la industria maquiladora en el Valle de Sula. Nuestra hipótesis de investigación está determinada como los factores económicos y financieros y que estos sí influyen en el cierre de la industria maquiladora en el Valle de Sula. El diseño de nuestra investigación tiene un enfoque mixto. Es decir, que este está compuesto por una parte cualitativa, la cual hemos definido mediante la recolección de información a partir de la entrevista, y también por una parte cuantitativa mediante la recopilación de información que nos va a permitir pues analizar las variables económicas y financieras asociadas a nuestra hipótesis. Tiene un estudio no experimental porque no se controlarán ni se modificarán las variables por parte de nosotros durante la investigación. Su diseño es transversal, ya que los datos son recopilados en un tiempo único, es decir, en junio del año 2022, y nos va a permitir también evaluar las variables asociadas. Tendrá un alcance correlacional, ya que asocia las variables entre sí, y el método a utilizar puede ser el método deductivo, ya que esta investigación está sometida a una prueba de veracidad como toda investigación y buscaremos su comprobación mediante este método. Agradecemos su atención. Gracias.